Hoy os explicaré un concepto básico sobre los segmentos, cómo multiplicarlo por phi y dividirlo por phi, que es lo mismo que obtener un segmento áureo. Bien, para ello tenemos el segmento AB. AB. El primer paso que tenemos que hacer es una perpendicular a AB que pase por el punto B, de esta manera. Después pasaremos la medida AB con el compás a la perpendicular, lo cual cogeremos un arco de circunferencia mismo, centro en B, radio BA y donde choque. Bien, ahora calcularemos la meditriz del segmento. Como ya sabéis, cogéis la medida que queráis. Yo voy a utilizar esta. Y de esta manera obtendréis la meditriz. La marcamos. Y la meditriz será el centro de nuestra circunferencia. Bien, hacemos una circunferencia con centro en F, que llegue hasta C, que es lo mismo que llega hasta B. Y ahora uniremos A mediante una semirrecta con el punto F. Vale. Ahora tendremos esta primera medida, que sería dividido por phi. Y esta, en este punto, vamos a marcar los dos puntos, el punto G y el punto H. Bien, lo que tendremos que hacer para saber cuánto mide es centro en A hasta G, y este segmento que nos ha quedado abajo, que ahora lo voy a marcar de color, sería el segmento, bueno, creo que no lo puedo marcar de color, pero bueno, me entendéis. Desde A hasta ahí sería dividido por phi. Y luego, para saber cuál es el multiplicado, centro en A hasta H, y alargamos un poquito ese punto, este punto de aquí, sería multiplicado por phi. Bien, este es nuestro segmento original, acordaos. El segmento AB es nuestro segmento original. Dividido por phi sería bajar esta medida, y multiplicado por phi sería bajar esta con el compás, con centro en A. Y eso es todo.